Ya. Entonces, ¿cómo se me girando esto? Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, primero, buenos días con todos, chicos. Lo que vamos a hacer hoy día es practicar la parte de planteamiento de pregunta de investigación y a partir de esa pregunta plantear una estrategia de búsqueda y los resultados que obtengamos los vamos a organizar o gestionar en un gestor de referencias. Ya. Entonces, para empezar, un pequeño repaso, porque ya están ustedes chicos están en el curso de CPC virtual, ¿no? ¿Sí? Ya, el primer video, ya sale el primer video de preguntas de investigación, ¿no? Entonces, más o menos el autor ha hablado de lo que es la pregunta, cómo obtenerla, y ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de eso en general. Ya. Entonces, en general, esto es como un esquema de todo lo que es el proceso de investigación. Primero empiezas con una pregunta que está referida a... Principalmente tiene dos componentes, tu población objetivo y un fenómeno de interés. Esta población objetivo se define con características clínicas y demográficas. O sea, por ejemplo, un paciente que tenga diabetes mellitus y que sea mayor de 50 años. O que tenga un cierto tipo de enfermedad con su edad o el sexo. ¿Ya? Que es diferente a la otra que es una población accesible que ya se define, digamos, con el lugar. De Arequipa, del Hospital Honorio Delgado, de tal año a tal año. Entonces, cuando planteamos la pregunta de investigación, primero vemos la parte de población objetivo, que es lo que nos interesa con la pregunta, qué es lo que queremos responder. Ya, el segundo componente es el fenómeno de interés, que principalmente son tus variables. Lo que vas a medir si es que quizás algún tipo de la presencia de una enfermedad, algún tipo de factor de riesgo o algo relacionado. No son las variables. Y la pregunta de investigación es la que va a unir estos dos elementos y vas a poder tú expresar cuál es el propósito de tu estudio. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quieres ver la distribución? ¿Quieres ver factores asociados, factores de riesgo? ¿Quieres ver si es que algún test diagnóstico te puede dar, te puede predecir que una persona sana se va a enfermar? Cosas así. ¿Ya? Entonces primero se plantea, por eso es que al inicio está la pregunta de investigación relacionada a este ámbito grande, digamos que es el universo. O sea, la idea es poder responder a esa pregunta porque abarca en general algo que es cierto en la realidad. Esto, digamos, una verdad del universo. Lo que es verdad en el universo, digamos. Pero a medida que vamos avanzando en la planificación del estudio, planteamos el plan. Lo que se conoce como el protocolo de estudio, tu proyecto. En el proyecto ya tú no hablas solo de tu población objetivo, sino también de tu población accesible, o sea, de dónde vas a hacerlo y en qué tiempo. O sea, es más de lo que tú te planteabas hacerlo de un universo de, digamos, pacientes diabéticos mayores de 50 años, ahora tienes que poner pacientes diabéticos mayores de 50 años del hospital que asisten al Hospital Regional Honorio Delgado en los años 2018 al 2021, digamos. Eso ya le agregas en tu plan de estudio. Y el fenómeno de interés, que inicialmente eran variables, por ejemplo, depresión o la misma diabetes, nosotros tenemos que medirla. O sea, tenemos que medirla. Y que al momento de medirlo, hay diferentes formas, ¿no? Para la depresión, por ejemplo, hay varias escalas. ¿Cuál tú escoges? ¿Qué también ese instrumento usted va a medir lo que en verdad representa depresión? Entonces, es como que también se disminuye lo que en verdad es la depresión a lo que tú vas a medir, lo que tú estás planeando medir, que es diferente a lo que en verdad es, ¿sí? O, por ejemplo, para la diabetes hay criterios para diagnosticar, digamos, tu glucosa por encima de tal valor, digamos, de 100 a 120. Pero, ¿qué también ese punto de corte diferencia a los que en verdad tienen diabetes a los que no tienen diabetes? Entonces, al momento de medir, uno está, digamos, alejándose de lo que en verdad significaba esa variable. Es por eso que se reduce tu campo de poder de tus resultados, difiere de lo que en verdad es. Es por eso que se habla, por ejemplo, que tu plan de estudio tiene que tener validez, tiene validez externa cuando tú puedes extrapolar los resultados hacia esa pregunta de investigación inicial. O sea, hacia ese fenómeno de interés y hacia esa población objetivo, independiente de dónde tú lo hayas hecho.
O sea, si que, por ejemplo, hacemos acá un trabajo de investigación que investiga factores de riesgo para, digamos, para diabetes, pero lo hacemos en el Hospital Honorio Delgado. No es que los resultados van a aplicar solo al Honorio Delgado, sino que es posible extrapolarlo, pues si es que tiene buena validez externa, va a poder extrapolarse a otra población en otro país. Esa es la idea, pero siempre relacionado a tu pregunta de investigación. Y otro paso más en el plan de estudio es llegar a ya realizarlo. O sea, tienes tu protocolo y luego lo ejecutas. Cuando lo ejecutas pasa otra reducción de, digamos, de validez. Porque si bien tú planeaste, por ejemplo, tantos pacientes, pensaste tu muestreo, de cómo vas a seleccionar tu muestra, digamos, en forma aleatoria quizás, tú planeas esto, pero al momento, al llegado de la hora en la realidad, algunos te dicen que no, otros te dicen que algunos lo hacen pero llenan mal la encuesta, etcétera. Pasa X cosas que hace que lo que tú planeaste sea diferente a lo que tú tienes. Entonces es otra reducción de lo que tú planeaste. Igual en la variable que tú me diste. Por ejemplo, lo que a veces pasa es que tenemos un instrumento, está validado y todo eso, pero cuando lo aplicamos, digamos que no lo entiende la persona, o quizás el encuestador interpreta de alguna manera las preguntas y le explica a la persona, pero otro encuestador lo explica de otra manera. Entonces no hay una buena aplicación. Y la respuesta que obtienes del estudio es diferente a lo que tú planeaste. Entonces, como pueden ver, esto afecta directamente a qué tan válido es tu estudio, que es lo de validez interna. Si es que tú no hiciste bien esta parte de, digamos que la mitad de lo que tú planeaste no te acepta el estudio. Y que además que no entendieron bien las preguntas. Entonces la validez interna de tu estudio peligra, está mal, tiene deficiencias. Igual con la validez externa. Entonces la idea al final de cuentas es plantear bien una pregunta de investigación para poder plantear bien un plan de estudio y así planificarlo de tal forma que tus resultados sean extrapolables y tengan buena validez interna y buena validez externa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? A lo que no les haya quedado claro. Supuestamente, conforme vas reduciendo por diversos factores que están mencionados, vas incrementando tu validez interna porque estás haciendo más, por así decirlo, más específico, no sé, aplicando métodos más que aseguren unos buenos resultados. Pero también como que al disminuir tu población estás disminuyendo la extrapolación que probablemente pueda tener. Entonces, mientras más tienes validez interna, más te estás alejando de obtener una buena validez externa. Ya, o sea, en sí, lo ideal es que, por ejemplo, si de pronto es una pregunta de investigación, diabéticos, por ejemplo acá, factores de riesgo para diabéticos que son mayores de 50 años, es tu pregunta de investigación. Lo ideal sería hacer el estudio en todas las personas diabéticas mayores de 50 años, digamos, de todo el planeta, digamos, pero es imposible. Entonces lo que te queda es plantear el estudio en una población más pequeña, accesible. Y claro, al momento de reducir tu muestra, está peligrando qué tan extrapolables son esos resultados para otras poblaciones. Es así. Y que, claro, tú lo planeas en esa población, en esa pequeña muestra, con esas mediciones, y al momento de aplicarlo ya varía también. Y lo que más podemos controlar es esta parte. O sea, hacer que el plan de estudios se realice de la mejor manera, de forma que tus resultados puedan adecuarse a lo que tú has planeado. O sea, la validez interna al final de cuentas es, por ejemplo, que tú tienes tu proyecto de investigación luego obtienes tus resultados y lo discutes. Pero digamos que ya tienes todo redactado, tus resultados, tu discusión, y digamos yo voy a leer tu trabajo. Lo leo y te digo, sí, tú has planeado que vas a hacer una encuesta a las personas que asisten a un hospital, que estén, digamos, al área de consultorio externo, que estén esperando. Y tú has puesto eso, que las encuestas las has hecho ahí, y bueno, y eso. Entonces yo te digo que es probable que las personas, como estaban apuradas, te han mentido y te han dado mal tus datos. Entonces lo que tú has planeado es diferente a lo que tus resultados reales. Entonces tu validez interna no es la adecuada. O por ejemplo, tú tienes un buen instrumento que está validado en Estados Unidos, pero yo te digo, digamos que yo reviso tu instrumento y veo que hay palabras que yo creo que las personas no lo han entendido. Digamos que no planificaste bien esto. Y digo, tu población quizás no entendió esta palabra. ¿Cómo sabes que lo ha logrado? ¿Cómo sabes que en verdad está bien aplicado tu instrumento? Esa es la validez interna, saber que lo que tú has planeado se está plasmando en lo que tú has hecho. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya.
Entonces pasamos a la siguiente parte que ya es más rápida. Bueno, los que vieron el video, una pregunta de investigación debe tener esas características en el mundo ideal, que sea factible, o sea, que puedas hacerlo, que sea interesante para las personas, para ti mismo que sea interesante, que sea novedoso para que puedas publicarlo, que sea ético, que no tengas problemas con las personas o con lo que tú hagas, que sea relevante, o sea, que tenga un impacto, que ayude a alguien. ¿Ya? Entonces, cuando analicen sus preguntas de investigación, consideren bien la parte de la factibilidad, especialmente la parte del tiempo, porque es cierto que somos estudiantes de medicina y es un poquito complicado hacer un trabajo de investigación muy largo por el tiempo. Entonces, ahí también entra a detallar la parte de si es muy interesante para ustedes. Si les gusta mucho el tema, puede que se le den bastante tiempo. Si es que no, entonces traten de cambiar de tema o ver la forma de no hacerlo tan largo el estudio, sino un poquito más corto. Entonces, para resumir, la factibilidad, que ustedes puedan lograr un adecuado número de participantes. Si te preguntas un estudio y calculando el tamaño de muestra para el estudio encuentras que necesitas 500 personas para que tus resultados sean correctos, tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorarme en encontrar 500 personas? Voy a ir al hospital. Al hospital al mes vienen 20 personas. Para yo tener 500 necesito 10 años. No va a poder. Entonces, eso se considera también al inicio. Si es que son expertos en el tema. O algún procedimiento que sea un poco complicado. Bueno, el tiempo, el dinero. Si quizás es una pregunta de investigación muy amplia que requiere un trabajo más grande, con más investigadores, y ustedes solo son 2 o 3, eso también depende. Y bueno, si es que se puede financiar, que actualmente tenemos la oportunidad y hay que ver esa parte. Que es interesante, ¿no? Que tú plantees esa pregunta y que obtener la respuesta te genera a ti mucha emoción, de que quieres saber la respuesta. Porque la investigación a veces dura un poco de tiempo, tienes que darle tiempo y es muy importante que sea interesante para ustedes. Para ustedes y también para otros, porque recuerda que tú no vas a trabajar solito. Entonces, que sea interesante, por ejemplo, para el doctor que te va a apoyar, para un compañero que te va a apoyar, etc. Novedoso, o sea, no repetir lo mismo que ya está publicado obviamente, para poder publicarlo en una revista. Que aporte algo nuevo. Algo importante es ver que se puede plantear preguntas de investigación o trabajos que confirmen, refuten o extiendan resultados previos. O sea, ya hay un estudio que ha evaluado algo y tú crees que puedes mejorarlo un poquito más, o ves que es el único estudio en su campo y crees tú que requiere más estudios en otros lugares para, digamos, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Turquía sobre un tema y solo hay dos estudios similares. Tú lo puedes hacer acá para ver si los resultados son similares, o para ver si se confirma o lo puedes refutar, o para poder quizás alguna metodología nueva o mejorar algo que ha hecho mal el anterior estudio. En la parte ética, ¿no? Que el estudio puede ser aprobado por un comité de ética, o sea, que no afecte el derecho de las personas, que varias cositas hay acá, en la parte ética. Y bueno, la parte relevante, tratar siempre que ese trabajo, al momento de terminar el trabajo, pueda ayudar a alguien, o sea, que no solamente vaya a la publicación y se quede ahí, sino que pueda ayudar de alguna forma significativa en la sociedad, en la práctica clínica o alguna política en salud. Sí, básicamente eso traten de verlo. Quizás es por ahora lo que vamos a intentar hacer es como a veces algo muy novedoso requiere mucho costo, mucho tiempo. La idea es hacerlo más, quizá no tan novedoso, pero que se pueda hacer y que a la vez pueda ser publicable. O sea, que sea publicable y que se pueda hacer en un periodo no tan largo de tiempo para poder tener un trabajo de investigación terminado y poder publicarlo. ¿Alguna pregunta? Ya, las preguntas se pueden clasificar de muchas formas, las de investigación. Algunos las clasifican como preguntas descriptivas, analíticas, descriptivas donde solo quieres ver datos y no haces un análisis estadístico. En cambio, en la de analítica sí. Pero en general, por ejemplo, hay una forma de clasificarla basándote en qué aspecto de la enfermedad quieres enfocarte. Entonces, para eso hay este esquema que te
grafica la historia natural de una enfermedad, donde ves a una persona sana que no tiene la enfermedad y de repente empieza con el inicio biológico de la enfermedad, algún cambio molecular, alguna mutación o quizás una bacteria ingresa a tu cuerpo, una infección, algo, pero que no inicia síntomas. O sea, es una fase preclínica. Pasado un tiempo es donde recién aparecen los síntomas en la persona. Y es donde recién, digamos, podría acudir la persona al hospital, a hacerse ver o al médico, que es la fase clínica. En esa fase clínica tú puedes hacer el diagnóstico, porque tienes síntomas, tienes signos, puedes hacer exámenes, etc. Y posteriormente al diagnóstico de la terapia. Y de acuerdo a eso hay un outcome o un desenlace que puede que se cure la persona o que fallezca o que tenga alguna complicación. O por ejemplo que la terapia no sea para curar, sino sea para evitar algún problema o que tiene alguna secuela y le des disminuir la secuela. Entonces toda esa fase desde que inicia con un cambio biológico en tu cuerpo es la fase de la enfermedad, y antes de la enfermedad ya es la parte donde no, estás normal, estás sano. Entonces una pregunta de investigación puede estar en cualquiera de esas partes, ¿sí? Aquí está, por ejemplo. Allá, aquí es cuando hablamos de tratar de intervenir para evitar la enfermedad antes de que tengas la parte biológica, se llama prevención primaria. Por ejemplo, una vacuna a un niño que aún no ha sido infectado con, no sé, sarampión, por ejemplo. Aún no tiene la parte biológica, pero está sano. Entonces tú le das una prevención primaria a una vacuna. Entonces tú puedes meter una pregunta de investigación donde quieres prevenir alguna enfermedad antes que se enferme el niño. Por ejemplo, alguna enfermedad prevalente de acá, digamos, neumonía. ¿Por qué un niño recién nacido se enferma con neumonía? ¿Cómo es que se expone a eso? ¿Cómo puede evitar que se exponga a eso? ¿Cómo puede reforzar su sistema inmune para que no se contagie? Entonces puedes trabajar en esa parte, prevención primaria. La segunda es prevención secundaria. Cuando ya empezó el proceso de enfermedad, la idea es detenerlo o evitar que progrese, que sería una prevención secundaria en la fase preclínica, donde el paciente no siente síntomas. Entonces, como no tiene síntomas, no tiene molestias, no va a acudir al hospital. Entonces, el punto acá es donde entran las campañas de tamizaje, por ejemplo, de próstata, porque aún ya tiene el cambio biológico en su, digamos, del cáncer que está creciendo, pero no le generan molestias. Pero sabemos de que si es que intervenimos en esta fase es más fácil curarlo al paciente. Entonces se puede hacer investigaciones para tratar de detectar tempranamente la enfermedad antes que aparezcan los síntomas. Si por ejemplo puede haber marcadores hematológicos o marcadores bioquímicos que te puedan predecir que una persona tiene ya un inicio de la enfermedad y que aún está sana. Se acaban por ejemplo las campañas, eso. Y otro que es la prevención terciaria, cuando ya empezó los síntomas, que ya está en el hospital. Y lo que se puede hacer acá es preguntas de investigación relacionadas al diagnóstico, cómo diagnosticar mejor algo, una enfermedad, o qué terapias puedo dar para que se cure o para evitar complicaciones. O otra que puedan desencadenar en el outcome, en el desenlace. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que tienen un tratamiento que uno no sabe si es que va a responder o no. Entonces se puede hacer un trabajo de investigación donde se busque qué factores me ayudan a decir que esa persona va a responder bien al tratamiento en comparación a otros, para poder darle el tratamiento adecuado a esas personas y el otro ver de alguna otra forma. Entonces la idea es que cuando tengan algún tema de interés o alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, hipertensión, diabetes mellitus, anemia que es acá frecuente, neumonía, traten de enfocar una pregunta en alguno de estos aspectos para poder empezar ver si por ejemplo el problema de neumonía es muy grande acá en Arequipa, una forma sería una terapia que los cure más rápido, pero quizás ocupe mucho dinero, no tengo mucho tiempo, requiere un ensayo clínico, no, terapia no puedo hacer. Diagnóstico quizás, porque no se puede diferenciar una viral de una bacteriana, ¿cómo puedo yo aportar algo? Pero a nivel mundial se están haciendo estudios de eso, aún no han encontrado nada. Yo estudiante seguro será un poquito más complicado, pues tampoco me meto en diagnóstico. Quizás me pongo un poquito a la parte de prevención primaria, cómo evito que se contagie el niño, o de alguna forma. Eso, por ejemplo, analizando neumonía o analizando anemia. ¿Por qué la anemia es tan frecuente acá? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema en cualquiera de esas fases?
quizás el problema está acá, o está en secundaria, o está en primaria. Entonces, eso se analiza para poder tener un tema, para poder centrarse un poquito en qué es lo que, qué pregunta de investigación puede ser más, que puede tener un impacto mayor, que puedas hacerlo, que sea interesante y que sea algo novedoso. Sí, eso sería por esta parte. ¿Ves? Por ejemplo, acá, una vacuna, o acá, por ejemplo, también entra la parte de factores de riesgo. Factores de riesgo para tener un infarto o algún problema de cardíaco. Digamos, hacer ejercicio físico. Eso entraría, digamos, acá. ¿Cómo tú lo puedes implementar? O, por ejemplo, para evitar que una persona tenga cáncer de piel, las campañas de intervención. Entonces, igual, acá en la preclínica, los de screening, tamizaje, detectarlo tempranamente. Por ejemplo, para depresión, que aún no está, aún no está bien cimentado, pero puedes detectarlo tempranamente. Y acá, bueno, tratamiento, prevención de muerte o prevención de complicaciones, que también es importante. Ya, entonces ya hemos visto eso en cuanto a cómo podemos orientarnos un poquito más en una pregunta de investigación. Y ahora vemos las fuentes, de dónde sacamos preguntas de investigación, de dónde saco ideas. Entonces hay este esquemita donde te da como que una idea de cómo puedes tú empezar a sacar ideas. Entonces podemos empezar por acá. Una idea de investigación, una pregunta, lo que te interesa. Puedes obtenerlo, por ejemplo, a través de una conversación con un amigo, con un doctor, o lo que estén conversando y de repente sale un tema que parece interesante. Ya. Por ejemplo, esa pequeña idea la pueden guardar ustedes en una herramienta de almacenamiento de datos, en una libretita, en una aplicación de notas o algo, pero que quede registrado. Porque a veces pasa que tienes una idea y no la guardas y se te pasa. Entonces, la idea es guardarlo. Igual con asistiendo a congresos científicos. Generalmente los ponentes que dan a los congresos son los que están investigando en su tema y te pueden dar indicios de lo que están investigando. Por ejemplo, en un congreso habló de un doctor de que el autismo podría deberse a la alimentación, a la dieta, y que está avanzando en eso. Entonces tú podrías anotar eso y luego revisarlo y ver a ver qué puedo hacer yo por acá, a ver qué tan fácil será hacer eso. Y lo guardas. O inclusive quizás no es una idea que puedas hacerlo ahorita, pero que después en los años te gustaría hacer. Quizás algún tema que tú creas que te quieres especializar, quieres ser cardiólogo, quieres ser endocrinólogo, o alguno de esos temas, pero lo guardas. Igual con manteniendo una actitud escéptica. O sea, cualquier, digamos, en las teóricas de tu doctor, en la rotación, en cualquier lado, siempre pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto estará bien? ¿Será la mejor forma de hacerlo? ¿Esto que hace el doctor en verdad funcionará? ¿O habrá otra mejor forma? Etcétera. Entonces te planteas esas preguntas y las guardas. Ustedes también cuando, digamos, estén en el hospital con un paciente, entrevistándolo, pueden generarse preguntas y plantearlas, guardarlas, o alguna idea innovadora que se les ocurra. Bueno, acá les ponía ejemplos de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, Google Keep, Evernote o OneNote, o su libreta en físico, un cuaderno que tenga. Ya, entonces, a partir de eso tenemos ideas almacenadas. Y otra forma de tener ideas es escoger un tema de interés. O sea, eso es, por ejemplo, cuando estás en el campo, en la realidad, en tu teórica, en tu práctica clínica, etc. Pero acá, por ejemplo, se puede plantear, digamos, acá mismo, o en su casa, un tema de interés. ¿Qué tema te interesa de la medicina en general? No sé, algo de fisiología o algo de alguna enfermedad en específico, etcétera. Algún tema, quizá amplio, pero un tema que te interese. Otra es, ya digamos, más para el lado de nosotros como estudiantes, encontrar una población accesible. ¿Qué poblaciones conocemos que podemos ir y hacer algo? Por ejemplo, colegios, los mismos estudiantes de medicina, pacientes hospitalizados, pacientes que están esperando para ser operados, o que han salido de la operación, o digamos las mujeres embarazadas que están en su tiempo en la posta o en un sitio que estén, digamos, ahí disponibles. O no sé, algo más por ahí o por ejemplo pacientes en hemodiálisis que están un tiempo ahí están un tiempo sin hacer casi nada. Entonces uno puede aprovechar esa población accesible. Y de acuerdo a esa población accesible ya planteas una pregunta. Claro que no es la forma más adecuada de hacerlo, pero es como que un atajo para poder entender tu población, entonces ya puedes plantear una pregunta que puedas realizar. Otra forma es
identificando un instrumento de medición que ya tengas, que esté validado y que se pueda aplicar. Si ya tienes un instrumento de una encuesta, por ejemplo, de un tema, cualquier tema, y por ahí lo tienes. Porque a veces es un poquito complicado encontrar un buen instrumento validado para tu población. Entonces, otra forma es con un instrumento. Otra que tiene también más impacto es la del fenómeno prevalente. ¿Qué fenómenos aquí en Arequipa son muy prevalentes, son muy importantes e inclusive están en las prioridades de región? Que es esto, o sea, para eso podemos revisar las prioridades de investigación, qué estudios hay acá, digamos, en las tesis. Pueden, por ejemplo, entrar al Google, bueno, eso vamos a ver después, buscar las tesis de medicina de la UNSA, de la Católica, y ver qué enfermedades han investigado, dónde han encontrado más pacientes, cómo lo han hecho. Entonces te da una idea de cómo tú puedes hacerlo, sé que es factible. Esto también te ayuda para el impacto, que sea relevante. Eso te ayuda con la puerta de interés, que es factible, etc. La idea con todas esas ideas generales que tenemos, vamos a pasar a un proceso de depuración. Ya, a veces la pregunta de investigación generalmente empieza en forma general. Algunas veces ya cuando ya hay más experiencia puedes plantear de forma más rápida si es que tú tienes, digamos, si es que eres experto en el tema. Eres un especialista y ya conoces tu tema y sabes qué falta. Pero como a veces no es así, entonces mejor se empieza de esa forma. Entonces empezamos con revisión de literatura. Tenemos un tema, planteamos una estrategia de búsqueda, sacamos artículos y revisamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que falta. Que tú puedes tener una idea de una idea interesante, pero revisa la literatura y ya está hecho. Tienes dos opciones, o te desanimas o ves la forma de mejorar esa idea, qué es lo que falta. Entonces, para la primera revisión, lo ideal es usar fuentes secundarias, o sea, artículos de revisión, o libros, o algunas aplicaciones como el UpToDate o el Dynamet, que te resumen toda la información médica de ese tema. Por ejemplo, quiero hacer un trabajo sobre depresión, pero en verdad no sabes qué es depresión, no sabes los mecanismos biológicos, no sabes qué factores ya se conocen, etc. Entonces lo inicial es como que tener un pequeño repaso de lo que consiste tu tema, conocer la enfermedad, cómo inicia, cómo se trata y eso. De preferencia que no sea tan antiguo, ¿no? Unos 5 años. Bueno, luego de eso, allá, identificamos incertidumbres. O sea, ya tienes tu pregunta, bueno, tienes un tema. Revisa la literatura y acá identifica qué es lo que está faltando. Pero lo que está faltando en la comunidad científica, o sea, en artículos, por ejemplo, en una revisión, el autor puede poner, se requieren más estudios sobre la prevención de esta enfermedad, por esto. Entonces ya es una incertidumbre que tú has encontrado, que vale la pena investigar, que va a ser publicable y que quizás se pueda hacer. Entonces se tiene que analizar. Luego de eso, que identificaste la incertidumbre, esta es más específica. Y ahí te vas a realizar una búsqueda que es más específica que la anterior. O sea, ya no vas a revisar revisiones secundarias, vas a ver fuentes primarias. O sea, los artículos de investigación puros, los que te dicen su metodología, te dicen sus resultados, sus tablitas, sus gráficos, o sea, los que te dan los datos crudos. Ya, buscando trabajos que puedan responder a esa incertidumbre. ¿Qué trabajos ya se han realizado para poder responder a esta pregunta o esta incertidumbre? Quizás encuentres un montón, ya está demasiado estudiado, entonces tú no puedes aportar mucho. Pero puede que sea un tema que casi nadie investigó ese tema, o es muy novedoso, es del año pasado. Entonces, eso también lo puedes ver. Y ahí es donde planteas una pregunta de investigación ya más específica, que ya te aseguraste que te interesa, que es un tema importante, que sabes que no hay estudios relacionados. Entonces, como que vale la pena realizar. Pero ahí no acaba todo. Tienes que plantear inicialmente un pequeño plan de estudio. Lo que vimos al inicio de esto. O sea, tu pregunta inicial es sobre una población objetivo, un fenómeno de interés. Pero tienes que pensar cómo lo vas a conseguir, qué pacientes, de dónde, cómo vas a hacer el muestreo. Todo paciente que venga lo vas a incluir, vas a hacer un muestreo aleatorio, cómo vas a medir tus variables, etc. Entonces, esa parte va plasmada en un plan de estudio, que es como un pequeño resumen de un protocolo. O sea, no es hacer todo el proyecto de unas 10 páginas con tu marco teórico, sino poner los aspectos más esenciales para que puedas tú analizar si lo puedes hacer o no.
O inclusive si es que puedes llevar ese plan de estudio preliminar a un docente del hospital o a algún asesor y decirle, ¿puedes revisármelo para ver si es que puedo hacerlo, me puede apoyar? Porque es más fácil que alguien te ayude si es que tú le das una propuesta. Y que tú vayas y le digas, doctor, ¿qué centro de investigación? ¿Tiene alguna idea para mí o algo así? Mejor tú ya con un plan, le dices, doctor, yo he revisado este tema, he visto que no hay, he visto que se puede hacer acá, ¿usted qué opina? Y te puedo ayudar, te puedo asesorar y te puedo dar facilidades. Entonces parece que un plan de estudio preliminar es importante. Pero entonces, este plan de estudio va a pasar por una fase de revisión, que dice evaluación FINER. O sea, si es factible, interesante, novedoso, ético, relevante. Acá te planteas con el plan de estudio, si es que vas a poder hacerlo, qué tan importante va a ser. Quizás tu pregunta era muy buena, pero conversando con el doctor, viendo la realidad, preguntando al hospital, ves que tienes pocos pacientes, digamos solo 100. Tú necesitabas unos 200. Y quizás ya no tenga tanto impacto si son menos pacientes. O te va a tomar mucho tiempo, 2 años. Y tú no estás tan interesado como para dedicarles 2 años. Entonces los analiza. Si es que cumple con criterios FINER, genial, pasas ya a una parte más del diseño, un mejor diseño del plan de estudio. Pero si es que no cumple con FINER y tú lo analizas bien, puedes descartarla y empezar de nuevo, buscar otra pregunta. Sí, entonces más o menos es una forma de esquematizar el proceso de conseguir una pregunta que puedes hacer. Sí, ¿alguna pregunta de esta parte? ¿No? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, después, es plantear algunos temas o algunas preguntas, tratar de hacer esta parte de revisión, cómo hago la revisión, dónde busco, cómo busco, y luego de hacer eso, cómo guardo esas referencias. No es, digamos, descargarlas y guardarlas en una carpetita. Hay gestores o programas que te ayudan a gestionar bien tus documentos, lo que has sacado tú en esa búsqueda. ¿Ya? Creo que sería todo con esta parte. Bueno, diseñas el estudio y ya tienes un plan de estudio final, un proyecto bien hecho. Bueno, acá todavía falta, no tienes que aprobarlo por un comité de ética, porque la mayoría de revistas piden que sea con un comité de ética y se puede hacer un estudio en personas. Entonces eso ya va después, pero por ahora esta parte vamos a ver ahorita. Ya, entonces empezamos con los ejercicios. Ya. ¿Qué preguntas se les ocurren ahorita a ustedes? ¿Qué tema de interés les parece? O sea, la idea ahorita es que nos puedan dar algunas ideas y ahorita plantear una pequeña pregunta, luego ver el tema de búsqueda y aplicar lo que vamos a aprender ahorita en búsqueda para buscar específicamente lo que estamos planteando acá en preguntas. Entonces, quizá tengan alguna idea o algo que hayan visto que les interese o algún tema o alguna pregunta de investigación en general. Por ejemplo, en el hospital yo he visto que a todos los pacientes les dan gastroprotectores. Pero, por ejemplo, si es una persona que no tiene comorbilidades, si es joven, si está sano y solo ha venido, por ejemplo, por una colelitiasis y le sigo dando gastroprotectores, ¿qué podría dar a la larga, no? O sea, ya, es omeprazol. sí, dame omeprazol y ranitidina. Ya, entonces... O también está acerca del ozono troposférico, yo leí que causa... ¿Atmosférico? Que irrita mucosas, ¿no? Ya sea la respiratoria y la ocular, sobre todo. Pero, o sea, ¿qué casos hay reportados acá? Eso me interesa, que si hay algún tipo de casos que se han estudiado acá, ya que sabemos que en Arequipa es una zona con alta incidencia de radiación y todo eso. Eso me interesa. Vamos a ver si es que en verdad está causando un daño acá en la población. Sí, en esta población. Digamos que sería el efecto de estos son vamos a... ya. De acá de los gastroprotectores. Administración se puede poner, ¿no? Sí.
que ingresan a hospitalización, o a Sí, todos en general. en general, porque se les da así a todos, como caramelos. ¿No? Pero también si es que... Y no tienen, por ejemplo, son pacientes jóvenes sin comorbilidades y se les da. ¿Dónde? Y eso a la larga, o sea, por ejemplo, había una investigación acerca del ibuprofeno que aumentaba la agresividad de las infecciones. Entonces, por eso también me... Sí, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, o algo así. Por eso también se me vino eso a la cabeza. ¿Qué pasa si administro gastroprotectores así Ya. indiscriminadamente? Ya, genial. Y ahorita esto vamos a plantearlo como... O sea, por ejemplo, ahorita está esto como un tema en general. No hemos buscado todavía, no hemos revisado artículos. Ahorita vamos a ver la parte de búsqueda, vamos a plantear una estrategia de búsqueda para esto y vamos a encontrar trabajos que nos puedan decir que se puede hacer o no se puede hacer, o yo creo que sí. Interesante. Ya con el ozono, sí que tiene un efecto en los pacientes, en la población. ¿Dónde vamos a revisar esto? ¿Ya alguna otra idea? Pues, puede ser su trabajo de investigación, su tesis. ¿Alguna enfermedad que hayan visto? Por ejemplo, yo una vez, buscando, digamos, ideas, o sea, como que, ¿sabes? Tienes como que idea de que la apendicitis es muy frecuente acá de apendicitis. Entonces planteé, digamos, el tema de apendicitis, como tema en general. Hice un poco la revisión y encontré que en los últimos trabajos encontraban la asociación entre apendicitis y el clima, la temporada estacional, que había más en cierta temporada y menos en otra. Y habían teorías de por qué era así. Entonces, más o menos yo he averiguado esto y vi un trabajo que lo hizo con historias clínicas de la apendicitis, viendo en qué fecha se hizo, en qué fecha se diagnosticó, y además pidieron los datos a su centro de clima de su localidad. Y yo pregunté, y también tenemos acá nosotros, y también funcionan, también tienen los datos de temperatura, de presión atmosférica, de humedad, y hay los datos, se puede hacer, simplemente ahí están los datos ahí, pues solo es cuestión de hacer. Entonces, ahorita vamos a reproducir esa parte también, digamos, yo al inicio solo tenía la parte de apendicitis, entonces vamos a hacer como que el ensayo para que vean que se puede hacer. Tienen alguna enfermedad o lo que les interesa o lo que es prevalente y se puede buscar y encuentran un tema que se puede hacer. Entonces no se limiten, es algo que les ocurre ahorita a ustedes. ¿Alguna campaña? ¿Qué campañas tienen ustedes en ese país? De paz, hipertensión, también tabaco, hipertensión, no. Por ejemplo, a mí en la parte de las campañas, lo que se me ocurría era ver si hay estudios que sean algo así como ensayos clínicos, pero de corto plazo en la calle, en la comunidad. O sea, para evaluar qué tan efectiva fue mi intervención. Quizá no dándole un seguimiento a la persona en 5 años, para ver si es que yo le di mi charla de prevención de cáncer y no tuvo cáncer, sino ver si es que en verdad entendió o cambió su forma de pensar. Entonces, buscar un trabajo relacionado a impacto de campañas de salud, algo así, que digamos que sean cortas, tienes una idea, como que sean cortas, que sea sobre campañas de salud, que tenga un impacto para ver si es que funciona o no. Y entonces quizás eso no es un tema, digamos, de una enfermedad, pero te ayuda a que tú puedas buscar y buscas y ves si es que hay trabajos que hacen esto. Y si es que lo hacen, es cuestión de que tú veas el tema y ya está. Esa es otra forma. ¿Alguna otra idea? Vayan viendo, por ejemplo, algo prevalente, algo en la población accesible que hayan visto que se puede hacer trabajos postoperatorios con hemodiálisis o
Algo. O los estudiantes de medicina, lo que han visto en sus compañeros, tienen algún problema. Quizás un tema que no sea una enfermedad, sino alguna especialidad o algún curso que ustedes van a llevar, por ejemplo, de parasitología o de microbiología, algo así, y se puede buscar un tema específico sobre eso. ¿Qué están llevando ustedes? ¿Parásito? Parásito. Creo que hacen su trabajo de investigación. Sí. ¿Pero qué lo definieron? Sí, se supone. ¿Pero si ya tienen sus temas? Sí. Yuki. También. Una pregunta puede ser, ¿cómo cambia la microbiota nasal en contacto con el pulmón? Sí. Con el contacto con el pulmón. La microbiota de la piel. No, nasal. Otra vez. No sé. Ya. Supongo que no. Ya. O de fórmula en general, ¿no? Anota. Hablando del pulmón también, la vez pasada, como estoy rotando, ¿no? Y justo me tocó exponer lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, que abarca varios temas. Habla, o sea, uno de los principales agentes que provocan esto es el tabaco, pero justo salió el tema del formol también, porque justo por ejemplo, nos comentó, ¿no?, de que dos de los doctores que trabajaban en anatomía ahorita están siendo tratados con la EPIT, o sea, por esta enfermedad, y o sea, es muy importante, o sea, es triste tener esta enfermedad porque solamente tiene 2 a 5 años, 3 a 5 años de vida más, porque no existe tratamiento. Entonces la exposición del formol o sea, sí, actualmente no nos dijo los nombres, pero mi doctor nos dijo que 2 docentes están tratando bueno, ayudándoles a dar, ¿no?, calidad de vida a estos doctores. ¿Es la intersticial difusa? Ajá. Ya. ¿Alguna idea? Una sería la respuesta. Porque ¿qué hace atención de esta especie? Cero, ¿por qué cero? Mejor esta producción, desarrollo, se escapa para y no Ya. se cierra solo. Ya, o sea, ¿qué Sí, o sea, ¿Cuáles son los factores para cualquier determinante? les manejas el curso? La mucocutánea, ¿no? O sea, tú has visto que... Bueno, te dijeron que... No, está bien, o sea, la idea es que te preguntes algo y quizás revisamos y encontramos la respuesta. La idea también es ver cómo planteamos esto, una pregunta que pueda responder y saber que se puede hacer o no. Está bien. Ya tenemos estas preguntas, ¿ya? Bueno, todavía no preguntas, pero tenemos una idea de cómo es esto, un tema. Entonces ahora vamos a ver la parte de búsqueda para poder buscar esas preguntas en específico y poder buscar una pregunta de investigación, un trabajo. Ya. No, acá no me gusta mucho esto. Ya, entonces los pasos para realizar una búsqueda.
Lo primero es plantear una pregunta. Ya, o sea, que tú plantees una pregunta para saber qué es lo que estás buscando. Porque a veces planteamos una búsqueda sin tener un objetivo previo. Ya, la idea es tener una dirección, algo. Esta pregunta puede ser pico o no pico. Los que han visto Cruz saben más o menos a qué va el pico. Voy a ponerlo acá. Bueno, mejor. La parte de pico son un acrónimo de cómo se recomienda plantear una pregunta que es clínica. La P de población, I de intervención, un comparador y el outcome o el desenlace. Un ejemplo, un paciente diabético le vas a dar un medicamento, le vas a comparar contra una hierbita que tú has escuchado que puede curar la diabetes y vas a ver si es que puede reducir su glucosa en sangre. Básicamente de esa forma se plantea una pregunta. Por ejemplo, en un paciente diabético, la administración de la uña de gato tiene un efecto mayor que la metformina o algún medicamento relacionado en la reducción de, no sé, de la glicemia, o lo cura o lo previene, algo así. Esa es una pregunta pico, que va más para la parte clínica. Pero una pregunta de búsqueda también puede ser no pico, o sea, en general, digamos, en la que hemos visto nosotros, ver qué factores afectan el curso clínico de la dismenesis. Es una pregunta. O, por ejemplo, acá sería: ¿el formol tendrá algún efecto en la microbiota nasal de los que lo respiran? Algo así. Por ejemplo, acá hay trabajos de investigación que evalúan el impacto de campañas en salud que tengan un corto tiempo de seguimiento o de evaluación. La administración de gastroprotectores en pacientes hospitalizados tendrá algún efecto en su desarrollo de la enfermedad o causará algún tipo de complicación al futuro. El ozono atmosférico tendrá algún tipo de efecto en la población actual, algo así. Entonces son preguntas que quizás no tienen todos los factores, pero te dan una idea. Entonces empiezas con esa pregunta. La segunda parte es identificar los conceptos que te estás buscando. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos de esta pregunta? Un gastroprotector, o sea, algún medicamento que te protege la mucosa gástrica. El otro concepto son pacientes hospitalizados o pacientes en general. Y la otra idea sería quizás algún efecto. Sería, digamos, el otro concepto de esa pregunta. Igual de los ozonos atmosféricos, otro concepto, de irritación de mucosas. Acá, por ejemplo, solo tengo apendicitis. Acá tengo formol, un concepto. Tengo microbiota nasal, otro efecto, otro concepto. Acá tengo campañas, tengo cortas. Acá tengo el EPID, tengo también formol, y así. Identificar los conceptos, los elementos de tu pregunta de investigación. Ya, pero la idea no es quedarse en conceptos, la idea es trasladar los conceptos a términos. O sea, ¿cuál es el término más adecuado para poder buscar esa pregunta? El término más adecuado sería gastroprotector. Habrá otro término que me diga que sea un poquito más amplio y que sea más utilizado por la comunidad científica. En vez de ozono atmosférico tendrá, digamos, otro nombre, ozono 3, o para la microbiota nasal tendrá otro nombre más específico, o tendrá otro nombre, o ese será su nombre adecuado, etc. Entonces la idea es trasladar los conceptos que tenemos a términos. Estos términos pueden ser tesauros, que son una especie de términos que son los más que la comunidad científica se ha quedado que ese término va a describir esto. Por ejemplo, apendicitis es una inflamación de tal, por acá. O sea, lo definen y es un convenio. Ya saben qué es lo que significa ese término, y de acuerdo a ese término pueden clasificar los artículos. Este artículo se clasifica con apendicitis. Tiene también un poquito por otro tipo de tesauros. Ahorita vamos a ver esta parte. Eso lo vemos ahorita. Los tesauros. Los más importantes, bueno, sí, los que más vamos a ver nosotros son los mesh y los dex.
Bueno, si pueden ir a entrar en sus celulares a la página de PubMed. Y también a otra página para ver los DEX, que es BVS, que significa Biblioteca Virtual en Salud. Sí. Y le pueden dar a... Vireme también la pueden escribir por si acaso. Ya. Hay dos, para los términos mesh podemos usar PubMed, y para los términos DEX usamos la Biblioteca Virtual en Salud. Ya. Y entonces en sus celulares creo que hay una opción que es para que esté en modo de móvil, o sea de celular. Es que pueden lo desactivar porque a veces no se encuentra, no se puede ver bien las opciones. Por ejemplo, busquen este cuadradito que está acá y busquen Mesh en PubMed. Y bueno, en BBS aquí está, acá dice DEX y Mesh. Tú también le hacen clic. Y aquí está. Sí, todos tienen Mesh. Ya. Pues vamos a empezar con el primero. No, es que mira. No. A mí. No existe. Lo del dilema le ponen en español. Hay una opción. Aquí está. Está en portugués, español e inglés. Fuera en español. Para inglés es para la de PAP. Si no hay opción, ¿no? Es que el de ella lo traduce automáticamente. Pudieron entrar, ¿no? ¿Y qué es un A prestar, sí. O entra a la página de PubMed. PubMed.com. website? ¿Qué significa? Sí, está bien. Ah, me porque no dice en modo móvil. Listo. Sitio web completo. ¿Te sale? A ver. Ya, chaval. ¿Está? Ahora entonces. Ya. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, vamos a buscar la primera parte de la pregunta que planteamos acá de gastroprotectores. Una opción sería buscar en el traductor cómo se traduce gastroprotector en inglés, porque los mesh son en inglés. Otra opción es buscar primero por los DEX, que son en el español. Entonces, vamos a ver si es que gastroprotector es un término que es el adecuado.
Empezamos a escribir gastroprotec y no hay. Ya. Lo ideal es que, por ejemplo, tengan algún término y les aparezca acá. Solo le hacen clic a alguno y ya les sale en esta parte la definición. Y la idea es que ustedes revisen si es que en verdad esa definición está acorde a lo que ustedes están planteando. Ya, pero en este caso, por ejemplo, no encontramos el término gastroprotector. ¿Qué otro nombre le ponemos? Vamos a probar eso. Bueno. Ya, entonces, de acá se pueden hacer dos cosas. Una es ver que los gastroprotectores son medicamentos. Entonces podemos poner acá medicamentos, que sea, a ver, o drogas, o medicación. Ya, no hay. Bueno, entonces para esos casos que no encuentren el término, busquen en Google y pero agreguenle vamos a poner el ejemplo gastro. Mira, por ejemplo, acá me ha salido gastroprotective drugs en inglés o medicamento gastroprotector. Ya, pongamos este de acá en español. Ya. Miren, por ejemplo, acá me salió un artículo que dice que es de Cielo, que es también otra, como una base de datos del caso de Latinoamérica, que tiene revistas de Perú, Brasil, Chile, etc. Es un artículo de investigación. Entonces vamos a entrar para ver qué término usan con gastroprotector. En sus palabras, claro. Sí, en esa o la otra opción es buscarlo, pero por ejemplo acá medicamentos gastroprotectores, dice inhibidores de la bomba de protones o antiinflamatorios no esteroideos, antiulcerosos. Ya tenemos una idea de las palabras clave en español, entonces vamos a buscar acá. Está agrupando los tres. Ya, pues vamos a empezar con uno. Por ejemplo, el inhibidor mayor. De bomba. Ya, vamos a empezar con PubMed. Ya, por ejemplo, aquí en Mesh sí está la de, en inglés, el Proton Pump Inhibitors, no sé, inhibitors. Y miren, por ejemplo, cuando hacen eso, lo bueno que acá en Mesh te salen como que otros términos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, acá dice Proton Pumps, por acá. Entonces, el que no se adecua es el primero. Leemos lo que dice acá, si es que va con lo que nos interesa. Compuestos que inhiben la ATPasa de sodio, de hidrógeno y potasio, el intercambio de eso. Y son usados como agentes antiulcerantes y a veces bueno, vemos que sí. Entonces le damos clic y nos sale esto. Ya, entonces, como vimos de que nuestro tema era gastroprotectores, pero dentro de eso vimos que en este artículo estaba bomba de protones. Entonces, lo bueno de los mesh o de los DEX es que trabajan en forma de jerarquías. Las podemos ubicar donde está Proton Pump Inhibitors, la bomba inhibidor de protones. Vemos que es encima de ellos. Ahí hay inhibidores de enzimas.
Y por aquí está acción farmacológica de mecanismos moleculares. Entonces lo ideal sería que por acá nos aparezca algo así como que gastroprotectores o algo relacionado para poder buscar. Entonces digamos que entramos acá, hacemos clic y nos sale en el arbolito todo lo que son los inhibidores de enzimas. Bueno, y ahí estaba la bomba inhibidora de protones. Vemos que hay algo parecido, pero en nuestro caso creo que no. Ya, pero por ahora tenemos este medicamento. Otra forma de ir sacando términos es ver sobre el tema, ¿no? El artículo trata sobre eso. Y ya por acá tenga la definición de lo que es uno, ¿no? Y te puede dar, digamos, los reproductores son estos y estos. Entonces, revisamos rápido. Mira, por ejemplo, aquí hay un poquito de lo que estábamos viendo. Únicamente requieren gastroprotección los pacientes con tratamiento con más de un fármaco gastrolesivo. Tiene factores de riesgo como historia previa de morbilidad gastrointestinal superior, diabetes mellitus, hipertensión, etc. Entonces, digamos que ya hemos encontrado lo que se relaciona mucho el tema, ¿no? Entonces, podemos aprovechar y buscar esas referencias. Aquí está. Indica que no todos los pacientes con fármacos gastrolesivos requieren gastroprotección. Ya vamos entendiendo un poquito el tema. Miren, ese estudio, el objetivo del estudio fue describir y analizar los patrones de prescripción de fármacos antiulcerosos, factores asociados a su prescripción y su costo, en un periodo de 6 meses, en una entidad promotora de salud, a nivel nacional. Más o menos podría ser lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, pero vemos que acá le llaman fármacos antiulcerosos. Vemos el método, ¿ya? Bueno, es observacional, se puede hacer descriptivo, retrospectivo, o sea que no han hecho un seguimiento. Entonces, ya transversal, ya en una entidad prestadora de salud, o sea, en un hospital básicamente, ¿no? A ver. Los medicamentos antiulcerosos y gastrolesivos fueron agrupados por grupos farmacológicos de acuerdo al sistema de clasificación ATC de la OMS. Los grupos son antiulcerosos, antiácidos, antagonistas H2, prostaglandinas. Ven, entonces ya hemos encontrado acá cuáles son los gastroprotectores. Estos, y son los nombres de estos medicamentos, los grupos. Por ejemplo, aquí están inhibidores de la bomba de protones, protectores directos de la mucosa, antiácidos. Aquí tenemos los nombres, podemos buscar en el MESH, en los DEX, antiácidos. Sí debe haber. Aquí está, por ejemplo, antiácidos. Ya, entonces ya identificamos el término adecuado para lo que inicialmente era gastroprotectores, se puede ir trasladando a los otros términos, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto acá. Entonces, como vimos que en esa primera fase es identificar los términos. Como vimos, una forma era buscando los tesauros MESH o DEX. Y como nos ha pasado ahorita, que también les puede pasar, es que no encuentren el término de frente en los MESH o en los DEX. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una búsqueda en Google, buscan un trabajo que sea de investigación. Acá de suerte nos ha salido un trabajo ya de cielo, en PDF todavía. Lo ideal, por ejemplo, también podría ser buscar esto en Google Scholar. En vez de Google, ponen Google Scholar. Es como un Google, pero solo de literatura académica. Entonces no nos sale Wikipedia, noticias y eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos Gastroproductive Medications, como que te da más cosas, ¿no? Todos son artículos del Sevier, de la revista de farmacia hospitalaria, efecto gastroprotector del fruto, y ya. Entonces revisamos algunos de estos y sacamos los términos. En nuestro caso encontramos este. Y también la suerte encontramos que es un tema relacionado a lo que estamos buscando. Ya. Entonces, bueno, este puede ser, por ejemplo, un tema base para el trabajo. ¿De qué año es?
2016, relativamente reciente, y es en Colombia. Sí, entonces ya hemos avanzado un poquito en esta parte de la búsqueda. Pero de todas formas, quizás no existe un término mesh que agrupe a toditos los astroprotectores. Entonces, podremos ver cómo es que los artículos son clasificados con términos mesh usando esto. Vamos a buscar un trabajo que... Y no nos pueden basar, digamos, en los más comunes que son infraestructura, ranitidina. Claro, O sea, ya no buscando tanto general, ¿no? Que es nuestro. a ver, digamos que ponemos un presol. Vamos a ver dónde está. Bueno, lo malo es acá, por ejemplo, no lo organizan en acciones, ¿no? Pero o sea, si digamos que buscamos solo omeprazol, va a haber un montón de trabajos que puede que no estén relacionados a lo que nos interesa. Ya. Entonces, por ahora, como ya más o menos estamos viendo que no hay un término que agrupe todito. Entonces, la idea sería buscar los términos principales y unirlos toditos. Entonces, vamos a hacer otra búsqueda acá, en inglés. ¿Por qué en inglés? Para buscar un artículo que esté en PubMed, que esté acá. Este creo, la revista europea. Copiamos el título. De esta sí tienen. Pueden revisar, generalmente en esta parte de que son de Springer, tienen un DOI acá al final. Esto. Ya, cuando tiene esto es porque ya sabemos que está indexado acá. Está en PubMed. Entonces vamos a buscarlo como en PubMed con el título. Este es creo que lo copiamos. No has copiado todo. Por el auto de buscar. Vamos a ponerle... Aquí está. Otro truco que pueden usar es que tenemos un tema que quieren buscar un artículo que en inglés, por ejemplo, le agregan al final de su búsqueda esa palabrita, NCBI o NCBI en inglés. Te ayuda a encontrar el artículo que esté en PubMed. Por ejemplo, acá puse el título y le puse NCBI y Google buscó y lo encontró, que es lo mismo que hemos encontrado. Y ya, mostramos el artículo. Y vamos a ver si es que tiene mesh. Aquí está. Entonces, hay algunos artículos en PubMed que ustedes encuentran y tiene acá esta como esta barrita que dice tipo de publicación, término mesh y bueno, sustancias. Le hacen clic y les explica cómo este artículo está indizado o está guardado, qué términos mesh han sido usados para describirlo. Y por ejemplo, acá encontramos agentes antiulcerantes, agentes antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos, inhibidores de enzimas, antagonistas de la histamina H2, misoprostol, inhibidores de la bomba de protones, bueno, úlceras de estómago. Entonces ya vemos qué términos mesh están usando para describir este artículo. Entonces lo que hacemos es guardarlos, o sea, vamos a ver, lo podemos anotar por mientras, lo de antiácidos, digamos acá puedes anotar los términos y ya tienes como que una base de eso. Vamos a copiar ahorita algunos para poder luego refinar la búsqueda. Listo. Esto.
Son como que los más resaltantes. A ver, algo más que les puedo decir. En este artículo, por ejemplo, ven que hay un término y hay... Bueno, no sé por qué se por aquí. Ya, hay un primer término y hay un slash, una rayita. Luego dice uso terapéutico. Por ejemplo, acá dice prevención y control, epidemiología. Estos son subencabezados o subentradas. Es como que hay el tema principal y hay un subtema. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver eso en terapéutico. Vamos a verlo en los mesh. Digamos que buscábamos antiácidos, entrábamos y aquí están las subentradas. ¿Sí? Entonces, la forma de buscar con los mesh es que ustedes hagan clic acá. ¿Sí? Add to search builder. Digamos, esto está en blanco. Vamos, le dan acá y se va a agregar el antiácido con un término especial para que nos diga que son mesh. Pero si no queremos eso y queremos solo enfocarnos en solo una subentrada de ese término, por ejemplo, intoxicación o envenenamiento por antiácidos, hacemos clic, le damos a tu search filter y nos sale antiácidos, envenenamiento y mesh. Entonces solo nos va a buscar artículos que han sido indizados con ese término. Podemos agregarle más y también agregarle. ¿Sí? Entonces de esa forma podemos buscar en subentradas. Y además hay estas dos restricciones de acá. Bueno, eso nos lo vemos después. Ya, entonces, por ahora ya hemos identificado algunos términos para este tema de investigación, que son los gastroprotectores. Entonces acá. Nos vemos qué es lo que sigue después de eso. Dice, términos identificamos mesh o dex. Entonces, sería buscar estos. Otro sería buscar sinónimos. O sea, poner como lo que quedamos al inicio, que eran gastroprotectores. Es cierto que no está, digamos, como término mesh, pero es un sinónimo. Se usa, hemos visto en un artículo que en su título ha puesto medicamentos gastroprotectores. Entonces es un sinónimo viable, digamos. Bueno, vemos qué más nos pide. Puede ser un sinónimo, puede ser la abreviatura. Por ejemplo, si estamos buscando un trabajo relacionado a, no sé, INR, que es un área de laboratorio. ¿Qué significa? Digamos, puedes ponerlo como término INR o le puedes poner cuál es el nombre completo. O sea, que tienes un nombre completo, ¿cuál es su abreviatura? El otro es poner sus variantes gramaticales. Por ejemplo, si era gastroprotector, ¿por qué no puede ser gastroprotectores? Medicamento gastroprotector, medicamentos gastroprotectores. Es ver las variantes. Bueno, ya sinónimos. Y bueno, a veces en general algunas enfermedades tienen nombres propios. Digamos, el síndrome de Down tiene otro nombre, que es su verdadero, no es el epónimo, o una enfermedad de la misma forma, ¿no? Buscar los sinónimos. Es la primera parte de la búsqueda. Ver qué términos vas a usar. ¿Ya? La segunda parte es escoger la base de datos, el buscador, o de dónde vas a sacar la información. Entonces, si tu pregunta es muy general, digamos, quieres saber cómo... quieres saber qué es la apendicitis, quieres saber cómo funciona su fisiopatología, su tratamiento, líneas generales, porque casi no sabes mucho de eso. Entonces la fuente de datos va a ser diferente. Es que tú quieres saber si es que un medicamento o si es que intervención quirúrgica es mejor que dar antibióticos en apendicitis. O sea, depende de qué es lo que tú estás buscando. De eso va a depender qué base de datos, qué fuente vas a escoger tú. Recuerda que la fuente de datos puede ser una base de datos tipo PubMed, o tipo lo de la DBS, o puede ser un buscador como hemos visto a Google Scholar, o al mismo Google. Y hay otros más, y otras fuentes de datos, digamos, si es que tienen acceso al UpToDate, o a otro que es el Dynamed, que te resume todo, o inclusive libros. Entonces, si que no sabían, hay una página para descargar libros, pero solo en inglés, que tiene la mayoría de libros bien actualizados en algún tema, que en este caso es esta de acá, libgen.io. Lo pueden anotar, si es que ya lo conocen.
Ahí, por ejemplo, podríamos buscar un libro que trate de, no sé, de gastroenterología, usan el tema apendicitis, debe tener obviamente el tema de apendicitis, y leen esa parte, porque recuerden que esa primera parte es para que vayan enterándose del tema. Por ejemplo, el tema acá era gastroprotectores. Entonces, lo que se podría hacer es buscar un libro de farmacología que agarre esos fármacos y que nos diga lo más general de esos medicamentos. Porque lo que generalmente los libros agarran y te dan la forma más didáctica para que lo aprendas y ya, ¿no? Entonces empezar con un cimiento básico. O si no es que tenemos conocimientos, y empezar con artículos de revisión o artículos ya primarios. Eso es en esta parte. Ya. Bueno, para que lo tengan en cuenta, lo de los fuentes primarias son los artículos, como les dije, en crudo. Por ejemplo, este es un artículo primario. Tiene su metodología, tiene sus resultados, tiene sus gráficas, su discusión, pero sobre ellos mismos han recogido los datos. Ya, un estudio primario. Un estudio secundario es otro que ha hecho una revisión de tema. Por ejemplo, vamos a poner... esos son los famosos artículos de revisión. Yo, por ejemplo, busco rápido, digamos, quiero saber apendicitis, en un artículo de revisión, pongo apendicitis review y le agrego a lo que les dije, el NCBI. Y me sale un artículo de revisión, mira, diagnóstico de apendicitis, una revisión basada en evidencia de PubMed. Los ingreso y vemos ya un resumen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos de que si bien por ejemplo, no ha ido a un hospital, no ha recogido las clínicas, no ha ido con pacientes, básicamente está analizando material primario, o sea, está analizando artículos en solitario y está sacando un resumen. Entonces es una fuente secundaria que está analizando estudios primarios. Eso es un estudio de revisión, puede ser una revisión sistemática, un metaanálisis o una simple revisión comprensiva que no tiene una metodología clara. Por ejemplo, acá sí, miren. Metodología, se realizó una búsqueda en Medline de tales términos con tales pacientes. En su metodología acá, por ejemplo, encontramos qué términos han usado, cómo los han juntado. Entonces, es un análisis secundario, no es un estudio primario. Hay otros que son los terciarios, que ya acá entran, por ejemplo, los libros, entra el UpToDate, entra el Dynamed, que sí lo pueden conseguir en forma gratuita. En sí el Dynamed requiere una suscripción, pero es como que tiene un convenio con otra asociación de médicos internos, digamos de Estados Unidos, y si que tú eres miembro de esa asociación de médicos internos en Estados Unidos, tienes acceso gratuito a esto. Entonces, ¿cómo haces para ser el miembro? Por ejemplo, acá, digamos, yo tengo mi cuenta, y aquí, por ejemplo, vi lo de anemia plástica, y te da un resumen de ese tema, y está, digamos, revisado por editores, es actualizado en 2016, o sea, es diferente un libro tendrá su edición en el 2018, pero ha sido revisado en 2015, reducido, peor todavía. Entonces, entrando a estas bases terciarias, son más actualizadas, pues saber lo último, ¿no? Saber lo más básico de la enfermedad, saber tres diagnósticos, por ejemplo, que hay etiología, historia, diagnóstico, manejo, guías clínicas. Entonces, como que te da lo básico que tienes que saber, es que quieres hacer investigación sobre este tema. Entonces, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, esto ya es para que lo puedan ir viendo en su casa, o es la ACP, American College of Physicians, también es en internet. Simplemente acá se crean una cuenta, es gratuito, solamente ponen nombres, qué es lo que son estudiantes de medicina. Por acá está, creo, de login o cómo ser miembro, afiliarse. Te pide solamente datos, se crean una cuenta y con esa cuenta se van a crear una cuenta en Dynamed y van a tener acceso. Es como un UpToDate esto, pero pueden acceder a través de este convenio, digamos, que pueden aprovechar. Y entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de una fuente terciaria. También un libro puede ser, pero habíamos visto que es más ventajoso usar esto, o el UpToDate inclusive. Y bueno, Cuaternarios ya es para difusión del público en general. O digamos, quiero hacer una publicidad sobre una enfermedad para que conozca el público. Por ejemplo,
deben conocer de Medline, sí, Medline Plus creo que hay, para pacientes. Como que da la información un poquito más simple, resumida para el paciente, que no es para profesionales. Entonces, eso es una fuente cuaternaria. Por acá, bueno, por ahí debe ser. Una de estas debe ser. Que no es una fuente confiable o no tan confiable para poder basarte en tu trabajo de investigación. Puedes usarlo si es que no tienes muchos conocimientos del tema, porque se lo da de forma simple. Puedes empezar por acá, sigues por terciarias, sigues secundarias y luego sigues por primarios. Porque el primero sigue más complejo, más específico. Y en un primero se asume que el lector sabe del tema. Entonces es bueno que vayan ganando experiencia como los terciarios o cuaternarios, con libros, por ejemplo. Ya está. Bueno, eso era para recalcarles de los fuentes de datos. Ya. Otro punto a considerar es qué tan exhaustivo quieren hacer su búsqueda. ¿Quieren encontrar la mayor cantidad de artículos de su tema? La mayor cantidad de trabajos que abarquen su tema, o prefieren precisión, buscar solo los más importantes, los más relevantes. Dependiendo de eso, van a ver qué tipo de fuente de datos, qué tipo de estrategia van a usar. Entonces, porque si es muy exhaustivo su búsqueda, van a encontrar todos los artículos que traten su tema, pero quizás no lo traten en forma primaria, en forma central. Puede que se desvíen un poquito del tema y no lo traten adecuadamente. Y pueden encontrar muchos artículos que son irrelevantes para ustedes. Pero si prefieren precisión, o sea, más específico, van a tener artículos que son pocos, que tratan bien su tema, pero que pueden haber perdido otros artículos importantes, porque su pregunta es muy específica. Sí, entonces puede que no hayan detectado algún artículo relacionado a su tema, por hacerlo muy preciso, muy específico. Ya, entonces depende de eso. Entonces en este caso, como estamos iniciando nuestra búsqueda, lo más correcto sería hacer algo más preciso, algo más específico, algo no tan exhaustivo de encontrar todo lo relacionado a gastroprotectores, por ejemplo. Entonces pues se puede empezar, por ejemplo, con un libro de fármaco, con algún tipo, por ejemplo con este artículo que ya hemos encontrado de gastroprotectores. Entonces ya. Luego, algunos ejemplos de buscadores de bases de datos. PubMed es uno de publicaciones biomédicas, hay BBS Scholar. La cosa es que pueden usar estos para buscar información. Hay otros, pero esos son los más usados y los que sean acceso gratuito. Por ejemplo, también hay otro que también se usa mucho, que es Scopus, pero no tenemos acceso. También hay otro que es Embase, que también no tenemos acceso. Otro que sea gratuito pueden usar Cochrane, pero que generalmente PubMed engloba Cochrane, así que como que no importa mucho. Lo principal es PubMed, PubMed y Scholar. Bueno, BBC también, porque esa de BBC es de literatura latinoamericana y del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica, que a veces no está en PubMed. Por ejemplo, hay la enfermedad del octocelismo, la enfermedad de la araña casera. Está más investigada acá en el sur, en Brasil, inclusive en Perú, en Chile, en Colombia. Y buscando artículos no hay mucho en PubMed, pero sí hay más en portugués, en Brasil. Y por eso sirve mejor la BBC. Entonces, ese es otro punto a considerar. Que lo he puesto acá, creo, no lo he puesto acá. Ya, otro punto a considerar cuando escogen una base de datos es la parte geográfica. Si quieren hacer un trabajo que es realidad peruana, por ejemplo, realidad latinoamericana, es preferible buscar artículos en la BBC, porque te va a excluir literatura de acá, de Colombia, de Ecuador, de México. En cambio, PubMed, la mayoría son de Estados Unidos, de Europa. Entonces consideran también la parte geográfica. Principalmente porque quizás podremos buscar ahorita, por ejemplo, si es que ese trabajo se realizado en Perú. Entonces podemos usar en forma más rápida Scholar. Vamos a entrar a Scholar. Vamos a ponerle Perú. Bueno, vamos revisando acá, ¿no? Lesiones por aspirina, ¿no? Efecto autoprotector de hojas de mutismo. Nos vamos revisando y vemos de que quizás no hay un estudio que busque
evaluar lo que está acá, ¿no? Si es que esa prescripción, ese uso de medicamentos en la población de pacientes. Bueno, cuestión de revisarlo. Y bueno, agregándole Perú, vemos de que se ha realizado acá o no. Ya. Listo, entonces ya hemos definido dónde vamos a buscar y qué términos vamos a usar. La siguiente parte es ver cómo, qué estrategia. O sea, ya no es simplemente agarrar Scholar y poner esto. Es muy, digamos, es como que sueltas y no. Entonces, hay otra forma que son más, tiene una sintaxis o un orden más específico. Y en esos, para formular la estrategia, depende de dónde estás buscando. Si estás buscando en PubMed, debes usar en primer lugar los términos mesh. Por ejemplo, vamos a buscar solo con antiácidos. Ya lo agregamos acá como, vamos a agregar esto, solo mesh. Bueno, que ya les puedo comentar esta parte. Pueden agregarle este filtro más para que solo busque artículos que tratan principalmente de antiácidos. O sea, que no traten antiácidos en una forma colateral o secundaria. Que es su término central, usan esta que dice acá, restricción para términos mesh mayor. O sea, para que solamente trate de antiácidos. ¿Ya? Y la forma de saber si es que está con, si es el término principal es, vamos a ver esto. Acá donde dice mesh terms, el término principal es el que tiene un asterisco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está la bomba de protones como término mesh principal. Es diferente, por ejemplo, acá dice humanos, México. Bueno, ya van viendo que es una forma de restricción, una forma de búsqueda. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Le podemos poner mesh mayor topic. Le damos add y nos sale, en vez de mesh, acá dice mayor. Le damos buscar. Y nos sale un montón, 3000 artículos del tema. Ya, entonces en PubMed es mejor usar el mayor o usar el mesh, porque es PubMed, pero no voy a usar el mesh acá, o sea, no lo voy a poner acá mesh, porque obviamente no va a reconocerlo, no es para esto. Entonces van viendo que la estrategia depende de dónde van a buscar. Bueno, entonces en la primera parte buscamos los términos, luego la idea con la estrategia es ver cómo lo vamos a conectar estos términos. Por ejemplo, en PubMed ahí podemos agregarle el AND para agregar artículos que tengan antiácidos y otra palabra más. Por ejemplo, no sé, patients, digamos, de pacientes. Bueno, que se me ocurre ahorita. Y bueno, ya ven que disminuye la cantidad de resultados. Sí, pues la idea es buscar otros términos que puedan reducirme mi búsqueda. Otro en vez de AND puede ser el OR, que es antiácidos o algo más. Entonces en este caso de nuestro tema podemos usar los términos que hemos visto acá, digamos agentes antiúlceras, que ya hemos visto que ese es el término mesh adecuado. Vamos y lo ponemos en donde estamos buscando acá. OR lo ponemos entre comillas porque es una frase. El que lo ponemos en comillas va a buscar en forma separada la parte de la palabra agentes y la palabra antiúlcera. Nos ponemos entre comillas para que lo use como frase exacta y le damos acá mesh, porque ya sabemos que es un término mesh. Le damos enter y la cantidad de resultados subió a 16.000. Inicialmente solamente estos eran 8.000, ahora que abrimos los 8.000 y aumentar la cantidad de resultados. Ya, entonces es otra forma de conectar. Y bueno, otro que no se usa tanto es el not. Por ejemplo, ¿qué término no quieres tú que esté en los artículos? Quizás no quieres que traten de pacientes enfermos y le pones un término que se refiera sobre eso. O sobre animales, le puedes agregar animales y luego elimina. ¿Ya? Bueno, como es como una operación matemática, ¿no? Entonces podemos agregarle acá paréntesis, que busque antiácidos o que busque antiúlceras o antiulceroso, pero que esté con el AND de pacientes, por ejemplo, lo que pusimos antes, patient.
por ponerlo como digo, pero ya disminuye. Entonces la idea es que vayan viendo qué estrategia es la más adecuada para su búsqueda. Entonces usan conectores. La otra es usar filtros. En el caso de PubMed sí tiene filtros. Por ejemplo, ya buscamos esto y acá en esa parte están los filtros. Puedo buscar solo yo ensayos clínicos. Desde Clinical Trial ya disminuye más, 2600. O lo desactivo. Puedo ver si es que son de los últimos 5 años. Ya disminuye. Puedo que sean, por ejemplo, solo en humanos. También ya disminuyó, no tanto, pero disminuyó. Y hay otros más que están acá. Digamos, qué tipo de publicación, qué lenguaje, si son de sexo masculino, femenino, etc. Es cuestión que ustedes pueden revisar también estos filtros. Allá. Y algo más. Bueno, los tricks, ¿no? Como que trucos o algo más que pueden usar los buscadores. En caso de PubMed, pueden hacer uso de la búsqueda avanzada. Esa es la búsqueda, digamos, en la cajita, lo que es más sencillo. Pero si quieren ser un poquito más exhaustivos, pueden usar el término Advanced, donde te pide que pongas los términos en cada cuadrito. Y es un poquito más fácil, inclusive. Por ejemplo, tenemos el término antácidos. Antácidos, sí. Acá le dan en... buscan mesh. Digo, mesh terms o mesh major topic. Y te sale ahí. Solo acá ponemos antacids. Y ya está. Ponemos otro término mesh. Digo, como mesh term, la parte de antiulceras. Como pueden ver, aquí está como que el historial. Lo que yo he buscado y lo he guardado el PubMed. Y aparte pueden agregar, por ejemplo, la parte de efecto. Pero es muy poco probable que efecto tenga un término mesh. Pero yo quiero que trate de efecto. Entonces, donde acá me dice que va a buscar efecto en todos los campos del artículo. O sea, en todito el resumen, la discusión, el abstract, todito, ¿no? ¿Ya? Entonces yo puedo escoger dónde. En autor. Lo que más se usa es en el título, en el abstract. O en keywords inclusive, pero queda verlo. No hay. Entonces solamente en el título y en el abstract, que es la palabra efecto. Le podemos dar buscar y nos va a salir la página de resultados. Pero para ver si es que si hemos hecho bien, le podemos dar en Add to History. Y como que ya lo busca acá y vemos cuánto salió. 49 resultados. Entonces vamos a ver si es que en verdad está bien esto. Solo le hacemos clic y nos sale el resultado de la búsqueda, que está contando los resultados de esto. Y ven acá, por ejemplo, encontró efecto en el título. Acá debe estar en el abstract, podemos revisarlo y así. Les puedo ver palabritas que no tengan un término mesh, pero que ustedes saben que debe estar en el título o en el resumen. Por ejemplo, efecto. O por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo donde se usaba un nuevo índice de laboratorio que es el Monocyte High Density HDL lipid, ¿sí? Ratio. O también el paréntesis era un MHR. Eso es como que su abreviatura. Y no había un término mesh que me describa este término. No había algo que no podía poner, digamos, no podía buscarlo solo así, porque en diferentes trabajos lo ponían de diferente forma. Pues en vez de high density no sé si lipid, pero es HDL. Lipoproteínas de alta densidad. Otros lo ponían así, otros lo ponían en un guión, otros no lo ponían en un guión. Entonces era muy variable. Entonces, ¿cómo se puede buscar? Es, por ejemplo, yo solamente puse que en el título solamente diga, o en el título, en el abstract me ponga la palabra ratio, que es lo que yo sé que es lo más común. Por ejemplo, acá se veía neutrófilo linfocito ratio, es otra cosa. Y le agrego, en el caso de, para que esté en el título y en el abstract, le puedo poner el TIAB de title y abstract. Me salen todos los trabajos que tienen
Retio acá encima. Sí, pero claramente le agregué más cosas, le puse lo de monocite o le puse otra cosa más que debe estar en el abstract, o en este caso está relacionado a diabetes, entonces le puse diabetes y ya disminuye un poquito más. No me acuerdo que le puse, pero le puse más cosas y se redujo bastante y puede encontrar un montón de artículos sobre lo que yo quería. Entonces la idea es que ustedes también, cuando tengan un problema con no encuentren un término mesh o los descriptores son muy variables, buscar algo que siempre que sea digamos constante y buscarlo o en el título en el abstract o solamente en el título con T. Ya son menos. Ya, entonces son como que pequeños trucos que pueden usar. Ya. Bueno, formulamos la estrategia en general. Ejecutamos la búsqueda. Tenemos nuestros resultados. Por ejemplo, en PubMed pueden agarrar y ponerle en esta parte. Por ejemplo, acá nos muestra solamente el título, autores, datos de la revista. Y pueden ponerle abstract para que les muestre el abstract. Entonces, como que puedan revisar un poquito mejor, ¿no? Ver ese título, sí, está relacionado, voy a ver de qué trató, el objetivo, método, resultados, ahí está bien, lo pueden marcar, por ejemplo, marca. Lo leen, no, ese no, ese sí, y así. Van de alguna forma, viendo qué resultados les interesan a ustedes. Bueno, ejecutan la búsqueda y la refinan. Por ejemplo, acá vimos de que nos salieron 1200 artículos, igual es mucho, hay que refinar más, digamos, le ponemos diabetes mellitus, que salen menos. Entonces esa es la idea, ser iterativo, mejorarlo poco a poco. Quizá puedo buscar más términos, o quitar algunos, o inclusive si es que no saben los términos, van a un trabajo, digamos y buscan las referencias. Por ejemplo, citó el número 10 y 11. Aquí se me leen. Condiciones que requieren gastroprotección. Este artículo. Guía de práctica clínica con el empleo de esto en gastropatías, etc. Entonces acá ya ven un poquito más los términos y pueden recordar un poquito más la búsqueda. Ya. Y por último, de la fase de búsqueda, es que sus resultados los organicen en un gestor de referencias. Y para este caso tenemos dos principales, gratuitas, Zotero y Mendeley. ¿Ya? Acá tengo por ejemplo el Mendeley. Esto es como una pantalla del explorador de Windows. Tiene carpetas. Dentro de cada carpeta puedes guardar artículos. La referencia. Ya. Y también este Zotero, que es el de acá, que también es similar. Entre las ventajas y desventajas de uno u otro, una aplicación para el celular. Desde que tengan tu computadora y bajan un montón de artículos, luego pueden en su celular actualizar y tienen también sus artículos en su celular. Les ayuda. Es una de las ventajas. Otra cosa es que algo que Zotero es mejor que Mendeley es que en Mendeley puedes crear equipos, grupos. O sea, digamos que queremos hacer un trabajo de investigación ahorita y somos un grupo de 5 compañeros y creamos el grupo, digamos, de gastroprotectores y lo hacemos que sea privado, solo para nosotros. Lo creamos de forma que cada uno puede buscar artículos, los agrega y todos los pueden ver. Ya. En este caso el problema con Mendeley es que solamente te permite crear, creo, 2 o 3 grupos. Por ejemplo, yo tuve 2 grupos. Bueno, acá lo hice de prueba. Y acá también fue otra. No sé si creo que funcionó. Pero como que solo puedes crear 2 grupos, creo 3 máximo. Y aparte que la cantidad de miembros en un grupo privado solamente, digamos, son 5 o 6. Pero si quieres hacer un trabajo con 10 compañeros no van a entrar. Lo bueno de Zotero es que él sí te permite crear un montón de grupos con un montón de personas. En este caso, por ejemplo, yo creé un grupo de, bibliométrico. Y que yo agrego mis referencias
otros compañeros que están haciendo, digamos, el trabajo en otra parte del Perú, digamos. También pueden agregar ahí artículos y todos los podemos revisar. Es una forma de compartir artículos sobre lo que uno encuentra. Algo más que se puede hacer con estos dos es que en Mendeley, por ejemplo, ya digamos que bajan los artículos y de acá encuentran una parte que dice notas y pueden hacer una nota sobre ese artículo. Digamos, acá encontré la fisiopatología de mi estudio bien explicadito, como para mi introducción, para mi redacción. Se agregan algo acá, redacción, y ya queda guardado. Acá en esta parte encuentran el título, los autores separados por campos, el resumen, bueno, la fecha donde lo encontraron, el link, etcétera. Ya. Entonces, como que también Zotero tiene lo mismo para agregar notas. Es similar, también agregan acá sus textos, etcétera. ¿Qué más? Si en Mendeley, por ejemplo, descargan el PDF junto con el artículo, pueden ver el PDF acá mismo, en el Mendeley. Le hacen clic en el icono de PDF y sale acá, como que tiene un visor. Y lo bueno es que ustedes pueden resaltar con esas herramientas, esto es lo importante, se queda guardado. Pueden hacer notas, digamos, por acá, esto está muy bueno, con compañeros de grupo, algo así, o resaltar. Se daría más herramientas por acá. Zotero no tiene ese visor de PDF, es la mal. ¿Qué más? Ya. Y lo más importante que para lo que sirven los gestores de referencias para citar. En este caso de Word. Vamos viendo cómo guardamos las referencias. Hay varias formas. Una forma es descargarse las extensiones de Chrome. Por ejemplo, de Mendeley tiene como que un botoncito acá en Chrome, en el navegador, que le haces clic en la página del artículo y te sale la forma de guardarlo. Ya, bueno, en este caso me va a pedir que ingrese mi cuenta de nuevo. Y hay otro botoncito que también es de Zotero, que no sé por qué no está. Bueno, entonces que no tienen, por ejemplo, digamos que se descargan Zotero, Mendeley, está en su página web, lo pueden descargar, esto es gratuito. Acá en Zotero dice Tools, o sea, herramientas, y acá dice instalar el conector del navegador. Está el browser connector. Bueno, los va a redireccionar, como que van a instalar un complemento acá a su Chrome. Y va a ser otro botoncito de Zotero. Aquí está, le dan a instalar. Bueno, ahí le sale. Vamos entrando acá. No sé. Lo que pasa es que les va a salir en esta pantallita que vieron acá esto para guardar. Les va a decir inclusive en qué carpeta quieren guardarlo, porque en su Mendeley tienen varias carpetas. Lo guardan donde ustedes quieran, y si es que se puede les va a descargar el PDF. En este caso no, porque estamos solamente en la página de resumen. No les va a descargar PDF. Ya, entonces bueno, básicamente es eso, que igual con Zotero es similar. Ya inclusive cuando lo instalen les va a dar instrucciones de cómo hacerlo y eso. Es cuestión que lo revisen ustedes. Ya, pues vamos a ver esta parte. Digamos que ya van redactando su artículo, su trabajo sobre lo que hemos visto, ¿no? Y quieren citar un trabajo.
Cuando descarguen Zotero o Mendeley, les va a dar instrucciones para que se descarguen. A ver, pero están referencias. Por ejemplo, acá me sale Mendeley ya de frente. Yo le puedo dar acá, insertar, no. Creo que habilitar. Cierto. Aquí está. Sí, debe aparecer en el botoncito de insertar una citación. Y acá les dice qué es lo que quieren. Acá, por ejemplo, pueden buscar qué trabajo quieren citar. Entonces, que se saben el nombre del autor, lo ponen. Entonces, que no lo pueden dar en Go to Mendeley. Les abre, ustedes seleccionan el que ustedes quieran le dan acá que dice citar. Y sale un numerito. Listo. Bueno, en este caso está en formato APA, creo. Y sale autores y el año. Ya que siguen redactando y luego tienen que insertar la bibliografía. Acá dice insertar bibliografía. Y ya les bota ya terminado. Todo eso de acuerdo a los campos que están acá. Artículo, volumen, número. Ya, así, básicamente pueden hacer eso y seguir redactando ya. Es como que les ayuda un poquito más para citar artículos, los gestores de referencias. Y ya. Eso sería lo principal en cuanto a búsqueda. Buscar los términos, luego buscar dónde van a usar, en qué base de datos y la estrategia de búsqueda. Les pasé unos videos. Hay un video de un doctor que te enseña a formular esa estrategia. Es un poquito largo, por eso no me va a alcanzar el tiempo para explicarles esa parte, pero pueden ver ese video. Inclusive mañana en el curso de CPC Virtual va a haber una de que es búsqueda en PubMed. Les voy a enseñar un poquito más a usar las reglas de búsqueda, los conectores, etc. Bueno, sería todo en general con búsqueda. Si tienen tiempo, todavía podemos buscar los temas que han dicho, que han propuesto, para ver si es que se puede plantear ahorita algún tema de investigación. O tienen algo que hacer. O tienen tiempo. Ya. Es normal, entonces, por ahora podría quedar claro. Lo que es su tarea. Vayan practicando de sus temas. Ya han visto un ejemplo con el de gastroprotectores. Ya está grabado acá. Lo voy a subir ya lo voy a subir, lo voy a compartir. También las diapos, todo esto, y ya dan sus temas, y para la siguiente ya pueden ir planteando mejor sus artículos relacionados. Y ya pueden inclusive ir planteando un plan de estudio. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el siguiente taller, con lo que han avanzado. Con la parte de objetivos, diseño, análisis de datos, cómo se plantean todas esas cositas, y ya pueden ir buscando algún asesor que les pueda apoyar en el trabajo. Y bueno, esto principalmente para que vayan avanzando. ¿Sí, alguna pregunta en general en el tema? ¿Para que no les ha quedado claro? De idea, búsqueda. Smash. La cuestión que también vayan viendo. Acá, curiosen, pueden crearse una cuenta de PubMed acá. En MyNCY, por ejemplo, que yo estoy con Carlos. También creas una cuenta, que hay un help. Cuestión que vayan revisando. Principalmente esto, similar a la BBC, pero principalmente es PubMed y Cielo. No Cielo, no, Scholar. En cuanto a búsqueda de información actualizada rápida, ¿cuál es para tanto de esto? Una pregunta.
Yo busqué hay artículos científicos que realizan comparaciones. Justo busqué un artículo que compare UpToDate, Dynamet, había Medscape, había otros programas también que son ya de pago, y como que al final decían cuáles eran los mejores, o los que tenían los mejores indicadores. En principal estaba UpToDate, que estaba arribita, y segundo estaba Dynamet. Lo malo es que UpToDate por ahora es de pago, Ya lo hemos solicitado. ya está en proceso. Ya se va a poner la facultad, ¿sí? Sí. Ya Para entonces, este año. por ahora en todo caso, en primer lugar estaba UpToDate y luego estaba Dynamet. O sea que sí es bueno esto, porque en verdad se paga para acceder a esto. Pero como les digo, ustedes pueden crearse una cuenta acá en ACP Online, como que es la Sociedad de Médicos Internos, crearse una cuenta y a través de eso tienen un convenio para poder acceder a una cuenta acá gratuita. Pues por ahora pueden hacer eso y acá pueden buscar el tema que ustedes quieran. Por ejemplo, hay el leishmaniasis y les sale leishmaniasis. Hay imágenes, hay fotos, hay videos, hay varias cosas acá. Igual que en UpToDate. También para su cuenta UpToDate por ahora, si tienen amigos en la Católica o están por la Católica, van un día, entran como diciendo voy a ir al dentista, se meten a la biblioteca, y en la biblioteca hay computadoras así libres como acá. Entran a UpToDate y se registran se registran normal y se crean una cuenta. Y esa cuenta ya la puedes usar en tu celular, en tu PC o en lo que sea. Entonces, sí, por ahora, hasta que se instale. Hasta que no se descubra. Ya. Bueno, en Dynamet, por ejemplo, también tiene su aplicación en celular. No es cuestión que también se creen su cuenta y ya está listo. Pero él tiene que ser en inglés, obviamente. Entonces, inglés de cabeza. PubMed también está en inglés, artículos en inglés, los meses están en inglés. Entonces, todo está en inglés. Lo único que les puede salvar, por ejemplo, es el BBS, que es en español. Scholar en español, algunas cosas en español. A ver, ¿qué otro recurso en español? Hay otro que no se actualiza tanto, pero está en español. Quizás lo han escuchado, un manual MSD. Al mismo Medscape también hay aplicación. También hay del manual MSD para profesionales. Es como un Dynamet, pero que no es tan constantemente, es como cada 2 años, no es tan exhaustivo. Acá es bien exhaustivo con los tratamientos, bien específico. Acá como que una revisión rápida del tema, también actualizado. Y además lo otro es descargarte los libros en inglés. ¿Alguna otra pregunta? Vayan pensando también sus preguntas de investigación o temas de investigación. Pueden ir pensando las preguntas y ir buscando artículos. Ya, algo más que pueden evaluar es, como vimos ahorita, ¿no? Hemos encontrado ya un trabajo similar que se puede hacer, observacional, retrospectivo, relativamente sencillo, que lo podemos hacer y digamos que tienen un gran avance en esa parte. Entonces plantean su tema, buscan un trabajo similar y lo van revisando. Y bueno, eso sería todo, creo, así que no hay más preguntas. Ya. A detener la grabación. ¿Cómo dices que se llama la página de libros? Libgen.io. Esto. Libgen.io. Bueno, a veces no está activado. No, pero sí, en general sí, no sé qué ha pasado, creo que es mi internet.
Pueden buscar Sí, otros. En este hay también PBW, me parece. No, no, o sea, links de internet, Ah, no, por ejemplo, acá ya hay esto. Sí, también se puede buscar otros en Google aparte, ¿no? Bueno, acá ya buscas libros en inglés y te sale. Están todos. Para buscar puedes buscar. De parasitología, hay varios. Pero en inglés, parasitología. Ya, entonces vamos a terminar.